Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta su primera clase de la tercera unidad. Para los que no saben mi nombre todavía, me llamo Marjorie Sikiwa. ¿Sí? Soy su docente tutor y también la encargada del área de ciencias naturales. Así es que espero vernos todo este proceso. Verán que ustedes son nuevitos de octavo a tercero de bachillerato, ¿sí? Así es que espero que todos los que al menos están aquí y sus otros compañeros que vean también la clase grabada, sí, lleguemos a la meta que es culminar nuestro bachillerato, ¿sí? Entonces, la noche de hoy voy a presentarles el tema que vamos a ver, ¿sí? Me indican, por favor, si pueden apreciar en este momento la Sí, pantalla. listen. Ya, muy bien. Sí, listen. Eh, Stalin, ayúdame leyendo. ¿Cuál es el tema de esta noche? El embarazo, la gestación y la ITS. Listo. Entonces el tema se denomina el embarazo, la gestación y las ITS. ¿Qué podemos decir del tema que estamos presentando? ¿Es algo conocido para ustedes? Para mí no les... ¿Ya? Ya decir que no tiene. No, Stalin es jovencito. No, todavía no pienso tener ahorita todavía. Ya, muy bien. Lady, ayúdeme leyendo cuál es el objetivo de esta clase, ¿ya? Manejar los conocimientos de las creaciones ideológicas valoradas y ética concerniente con la sexualidad y las relaciones interpersonales. Ya, a ver. Disculpe, Licen, es que los lentes ya me están fallando. Ay, ya. Bueno, solo por eso. A ver. Ya me toca cambiar los lentes. Ya listo. Entonces, ¿qué nos dice? Manejar los conocimientos de las creencias, ¿sí? Ideologías, valores y ética concerniente a la sexualidad y las relaciones interpersonales. Ya es un tema que abarca muchas cosas, ¿sí? Stalin nos decía, yo no conozco nada de eso, ¿qué? También será eso del embarazo. Es algo que nos Pero es que incluye a fácil y todos, ¿verdad? sencillo. O sea, es hombre, imposible que no sepa cómo se puede cuidar. Ya, listo. Entonces, para quienes de pronto desconocemos ciertos términos o de pronto sí lo sabemos, pero no sabemos cómo expresarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto. De pronto eso le pasa a Stalin. No es que no sabe, sino que no sabe cómo expresarlo, ¿ya? Listo. Entonces, Stalin, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una mujer en qué estado de embarazo o estado de gestación también se lo conoce, ¿sí? Y acá al otro lado tenemos la imagen donde nos indica qué son las ITS. ¿Qué serán estas famosas ITS? ¿Alguien ha escuchado? Son las enfermedades venéreas. De transmisión sexual. Muy bien, perfecto. Miren, entonces este tema es tan interesante, tan importante, porque desde ya lo debemos empezar a compartir con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos temas, básicamente hay que eliminar esos tabú, esos miedos que tenemos de conversar, ¿sí? Estos son temas que se los debe hablar libremente, ¿sí? Que nos interesa, es un tema social que todos deberíamos de estar inmersos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de sexo, muchas veces podemos decir es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero básicamente el sexo, ¿a qué se referirá? ¿Qué nos quiere indicar esta representación? Sexo femenino y sexo masculino. Eso, perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos diferencia en este caso, en otras palabras, puede ser hombre y mujer, ¿verdad? Que tenemos características muy, en cierto sentido, diferentes, ¿verdad? Alguien que me diga una característica del género masculino, del hombre o de la en este caso.
A ver, ¿quién me dice una característica del varón? A ver, una característica física, ¿ya? Los ojos, Lizzy. ¿Y las mujeres no tendrán ojos? Que nos diferencie, por favor. El pene. Ya, muy bien. Ya. ¿Alguien más? A ver, Los vamos a ver. senos. Dije del género masculino. La facilidad de ver Ah, el de los cambio. senos. Se ve el cambio porque el hombre no mantiene los bustos fuertes como la dama y la dama tiene los bustos mayores. Ya, muy bien. Muchas gracias, José. Miren, chicos, entonces el sexo básicamente es hombre o mujer. Y los hombres tienen características, obviamente, que nos diferencian tanto de la mujer, ¿no? Listo. Vamos a ver acá. Miren, hablábamos también sobre la sexualidad. ¿La sexualidad será lo mismo que sexo? ¿Qué opinan ustedes? No creo. Ya, miren, según la imagen, ¿qué nos dice? ¿Qué nos habla sobre la identidad de género? ¿De qué más? De la orientación sexual y también el sexo biológico, ¿sí? ¿Cómo nazco yo, si mujer u hombre, verdad? Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, nosotros estamos hablando de que de un conjunto de características, en este caso, de cada persona, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histórico y también cultural, de pronto nosotros nos encontramos con personas que no se identifican de pronto con la sexualidad tanto masculina o femenina, ¿verdad? Porque esto se va más allá, esto se va a nuestras emociones, a las conductas, ¿sí? A las prácticas que se asocian con ¿quién? Con la emoción sexual, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes que cuando ustedes se registran, qué género nomás encontramos? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Masculino, femenino y... Heterosexual. No. Ay, no, ¿cómo es el otro? Espere. Ay, me olvidé. Ah, ¿han escuchado ustedes? Mm, Por mi parte, no, Lizzy. No. Bueno, de pronto ustedes han escuchado las palabras transgénero, Eso, transexual, eso, ajá. ¿sí? Sí. Eso Ya. iba a decir, sino que se me olvidó. Ya, muy bien. Entonces, a eso básicamente se basa en lo que es la sexualidad. ¿Por qué? Porque ahí interviene, ¿qué nos decía? Los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué decíamos? Que la sexualidad, ¿qué es? Es el conjunto de ¿qué? De condiciones que caracterizan el sexo de cada persona o animal, ¿sí? Buenas tardes, Lisa. Hola, ¿cómo están, Melissa? Miren, chicos, entonces, cuando hablamos nosotros de los géneros, en este caso de la unión del, básicamente, del hombre y de la mujer, ellos son capaces de ¿qué? Una función Producir semen. de, Producir semen. ya, es decir, que se pueden reproducir, ¿verdad? ¿Y cómo Ujú. y ese proceso, debido a qué se deberá? ¿A qué se deberá? ¿Qué será el proceso de la fecundación? Es un proceso de dar vida, ¿verdad? Entonces, es un proceso, en este caso, observando las imágenes, de cuando dos gametos, se denominan así, dos gametos se fusionan, ¿verdad? Es decir, que se unen durante una relación sexual, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido el fin de la fecundación? ¿Quién me dice? Dar vida a un ser. Ya dar vida a un nuevo ser, ¿ya? ¿Y cómo es ese proceso? Es cuando dos gametos se fusionan, ¿verdad? ¿Qué gametos se fusionarán?
Lady por ahí hablaba del espermatozoide, creo que lo El escuché, ¿verdad? espermatozoide, sí, espermatozoide y óvulo. Ya, muy bien. Miren, entonces aquí nosotros tenemos una imagen donde nos representa, que nos dice la penetración corona radial. ¿Así? ¿Hacia dónde va? Hacia el óvulo, ¿sí? Así. Miren, aquí tenemos otra imagen donde nos indica cómo ya está ingresando, es decir, que ya está penetrando, en este caso, el espermatozoide, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía? Que era la fusión de ¿qué? De dos gametos. Miren ustedes cómo aquí ya se ha fecundado, ¿ya? Ya mira, aquí nosotros ya tenemos ya cuando el óvulo se ha fecundado, ¿sí? Y va a proceder a desarrollarse y a ese proceso se le llama gestación, ¿sí? Ahora, ¿qué es la gestación? Stalin, ¿qué es la gestación? Hola, hola. Se nos fue, ¿sí ven? A ver, Melissa. Compañero. Melissa. Ah, ¿qué dicen? ¿Qué dijo? Que me ayude leyendo. ¿Qué es el proceso de gestación? Ah, ya. El estado de la mujer o de la hembra de marinero que lleva en el útero un embrión o leto, algo así. Ya, muy bien. Dígame, Licen. ¿Quién me habló? Ya no sé ni quién me habló. Melissa parece que. Listo, entonces mire, Stalin. Entonces ahorita tenemos un poquito más claro cuál es el proceso de la gestación. ¿Qué nos decía Stalin? ¿Qué es el estado de qué? ¿Del hombre o de la mujer? De la mujer. De la mujer. Ya, de la mujer o de la hembra, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, de un mamífero que lleva ¿en dónde? ¿En dónde se realizará este proceso de gestación? En el útero. Ya, muy bien. Listo. Entonces tenemos muy claro, el proceso de fecundación es una cosa, ¿sí? Y el proceso de gestación es algo muy diferente. A ver, Melissa, ¿ya puede activar? A ver, voy con María. María, la veo bien entretenida. María, entonces, ¿entendemos cuál es el proceso de fecundación y gestación? María Mera, ¿se encuentra por aquí? Sí, Licen. Ya, a ver, ¿qué entendimos de este tema? ¿Qué decíamos que era el proceso de la fecundación? ¿La unión de qué? Se me fue, creo que María. Bueno, De los dos decíamos que seres. era la unión de dos gametos, ¿verdad? Listo, que era muy diferente al proceso de la gestación, ¿sí? Es porque el bebé ya se está desarrollando. Miren, ahora nosotros vamos a ver, tenemos aquí en imagen, tenemos el desarrollo del embrión. Miren todo este proceso. Ahora, ¿a qué se refiere con el desarrollo del embrión? ¿Qué nos dice? Es el desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra ¿en dónde? En el huevo o en el útero de la hembra. Miren cómo se ha sabido denominar, ¿sí? ¿En dónde se encuentra? ¿En el huevo o en el útero de una hembra? ¿Ya? Entonces, vamos a adelantar. Miren, aquí tenemos más detallado cómo es el desarrollo humano prenatal, ¿sí? ¿Cuántos meses ha tenido el proceso del desarrollo prenatal? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Entonces, miren la importancia. ¿Qué nos dice? Que en el primer mes, básicamente, ese es el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde inicia ese desarrollo? Desde el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando ya llega el tercer mes, este feto ya empieza a tener movimiento, ¿sí? Ya se empiezan a formar todas sus partecitas, ¿sí? En el cuarto mes, ¿qué nos dice? Que ya empieza a desarrollarse el aparato circulatorio, ¿sí? Es decir, que ya también se va formando el esqueleto óseo, ¿sí? Poco a poco se van desarrollando los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Miren, aquí ya en el sexto mes se van desarrollando, ¿qué nos dicen? Los bronquios y los pulmones, ¿sí? Esto es algo muy importante. Y en el séptimo mes ya posee
los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Sí, se han escuchado que hay niños que nacen a los 7 meses, ¿verdad? Y en el 8º y 9º mes, el feto obviamente ya está completamente desarrollado, ¿ya? Pero listen, en ese caso habemos algunas mujeres, porque me incluyo yo, que no alcanzamos a los 9 meses. Ajá, es lo que les decía, que en ocasiones pueden nacer antes, ¿verdad? Pero ya en el estado óptimo es a partir de los 7 meses, ¿sí? Mm, ¿Ya? Claro que a los 7 meses todavía no se encuentra al 100% desarrollado, pero ya a partir de los 7 meses ya es un tiempo considerable donde el bebé ya puede nacer en muchas ocasiones sin ningún inconveniente, ¿verdad? Mira, aquí nosotros claro. tenemos el proceso del parto, ¿sí? Entonces, miren cuáles son las partes que intervienen en este caso o que consta donde se aloja el bebé. ¿Cómo se denomina todas esas partes? Aquí tenemos la placenta. Miren, el bebé se encuentra en el útero, dentro del útero, ¿sí? Al bebé también se lo conoce como feto, ¿sí? Miren, aquí tenemos el cordón umbilical. ¿Para qué creen ustedes que es importante este cordón umbilical? Para que puedan alimentarse. Muy bien, para que a través de él puedan alimentarse los bebés. Y se dan cuenta que todo lo que uno ingiere, los alimentos, por aquí recepta el bebé, ¿sí? Y miren, aquí está ya cuando el bebé ya está en la posición para salir, ¿no? Esta sería la posición adecuada que un bebé debe salir, ¿no? Ya, miren. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las etapas del parto? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta pequeña diapositiva? Hola, hola. Nubia, ¿puede usted ayudarme? Dilatación, Exactamente, la... dilatación, expulsión y alumbramiento. Ya, miren, qué importante. ¿Cuáles han sido las etapas del parto, Edison? Señorita, yo le puedo comunicar porque yo ya he tenido 6 hijos, tengo, sí. Ah, ya. Gracias, Me ha José. tocado Diga. partearlo. Los puedo partear porque yo mismo lo he sacado. Ah, vea. He tenido todo el tratamiento a partir de los 3 meses hasta los 9 meses que me ha tocado sacarlo. Entonces, Ah, yo diría que tengo el conocimiento claro en la lectura, muy poco, pero en lo práctico sí ya lo he realizado. ya, muchas gracias, José. A través de su Tenemos experiencia, ¿qué un nos puede partero entre compartir? los compañeros. Ya Dígame. cuando llamemos ya tenemos un partido ya por ahí. Es muy fácil, todo tener el cuidado y darle también, como decir, el amor que se le brinda a todo. Y así mismo como se le brinda a la madre, se le brinda al niño que está dentro, porque él mismo siente ese amor que uno le brinda afuera, solamente con tocarle, ¿no? Ya se conoce el movimiento que él realiza. Vea, qué importante. Entonces, José, más o menos, según lo que nos acaba de mencionar ahorita, todo es un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera etapa del parto? Es la dilatación. Sí, de Ajá, pronto, sí. José, ¿usted nos puede compartir algo sobre eso o qué le ha tocado vivir en ese proceso? ¿Cómo sabemos que ya van a nacer el bebé? En el justo cuando la madre da un paso, se siente que ya él mismo le patea y en ese momento pues uno ya toca, como decir, la parte más abajo, que él ya está cabeceando. Ah, ya empieza a tener las contracciones, ¿verdad? Ya, entonces uno ya que hace, pues a mamá toca decirle, repose un poco para ver qué reacción hay. Entonces en ese momento, pues, Ya. comienzan los partos, el dolor. Muy bien, Ya entonces es ahí, sí, lo que José menciona, ahí básicamente empieza ya el nacimiento o la expulsión del bebé, ¿verdad? correcto. Ya, muy bien. Y posteriormente, Pero listen, en ese punto yo le puedo decir de que no todas podemos hacer ese tipo de cosas. ya, muy bien. ¿Qué experiencia tiene usted, Lady? Mi cuello uterino, por lo menos, es muy pequeño para hacer una cosa de eso. Ya,
Entonces, yo tengo mis 2 hijos, pero son por cesárea por mi cuello uterino, porque por mi cuello uterino no cabe ningún bebé. Ah, ya, miren, también es importante lo que menciona Lady, ¿verdad? En el caso de que no se puede realizar este proceso, pues se acude a lo que se denomina una cesárea, ¿sí? Exacto. Listo, muy bien. Entonces, posterior a lo que mencionaba José, ya decía, ya está listo para su expulsión o para la salida, ¿verdad? Y también se encuentra el último proceso que se denomina alumbramiento, ¿sí? ¿A qué nos dice que corresponde este proceso? A la expulsión de la placenta, De la ¿verdad? placenta. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya cortan el cordón umbilical y las membranas que hay en ello, ¿no? Listo, nos vamos a adelantar un poquito más, chicos, porque el tiempo lamentablemente es muy corto, ¿ya? Entonces, miren, ahorita vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual. A eso se denomina las famosas ITS, ¿sí? Miren, aquí nosotros Oiga, podemos compañero, encontrar en este cuadrito diferentes enfermedades, ¿sí? Que son causadas a través de las relaciones sexuales, del contacto físico, ¿sí? Y también nosotros encontramos distintos tipos de métodos anticonceptivos, ¿sí? ¿Quién me nombra algún tipo de método anticonceptivo que use o que conozca? pastillas, El la condón, T, El dice. implante. el Ya, implante, muy bien, ¿qué El más? condón. Ya, inyecciones, el La condón, T, El las preservativo. inyecciones. El ya, condón, dice. muy bien. Ustedes Ah, eso sí sabe el compañero, el condón, dice Luis. Ya, miren chicos, entonces, qué importante es conocer esto, ¿verdad? Porque todo tiene una relación, ¿sí? Y miren, aquí tenemos las enfermedades que muchas veces las ignoramos y actuamos de una manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, la manera más segura de evitar este tipo de enfermedades de transmisión sexual es usando El condón. el condón o preservativo, ¿verdad? Listo, entonces mucha conciencia con eso, señores. Listo. Miren, entonces aquí vamos a presentar los diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Por ahí decían las inyecciones, las pastillas, los preservativos, ¿sí? Y también una importante, miren, ¿será que antiguamente había toda esa Natural. tecnología que ya hay ahora, esos instrumentos, esos materiales? Miren, No. No, dicen, no. No había no, nada. muy bien. Por eso muchas veces nuestros ancestros han tenido hasta tantos hijos, ¿verdad? Listo, miren, entonces, pero sí había una forma de cuidarse que se denomina métodos Natural. naturales, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿cómo será que yo me puedo cuidar de manera natural? ¿Sí? ¿Alguien que conozca algún método de cuidarse de forma natural? A ver, ¿alguien? Hola, hola. Hay Bueno, tiempo. hay El ciclo tiempo, ¿verdad? menstrual. Muy Hay bien, con el ciclo menstrual, perfecto. A ese método, ¿cómo se le denominará? Ahí sí me Bueno, corchó a mí porque ni ya, muy bien. Miren, aquí nosotros nos dice que tenemos la temperatura basal. Unas personas dicen que se llevan o se dejan llevar por la temperatura, ya es cuando están muy calientes su cuerpo, su temperatura corporal, nos dicen que ahí es posible quedarse embarazada. Ya, así otra. será. Nos dice la menorrea durante la lactancia. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que cuando terminan de tener su primer bebé, enseguida menstruan o hay un tiempo que se espera ahí? No, pues en ese mismo Hay mes un yo me... tiempo. Hay un tiempo, ¿verdad? Hay que estar Hay un pendientes, ¿sí? tiempo, Porque muchas sí. veces se quedan embarazadas enseguida. Entonces hay que tener un control ahí. Y el otro que alguien decía, el proceso de ovulación, ¿no? Entonces el óvulo hace su respectivo proceso y hay un tiempo donde no hay riesgo, ¿sí? Miren, aquí tenemos los métodos de barrera. Importante que hablábamos del preservativo. Estos preservativos hay tanto para más los hombres y las mujeres, ¿no? Es decir, masculino y femenino, ¿sí? También tenemos el diafragma y los dispositivos, ¿sí? Los dispositivos intrauterinos, que casi eso ya no se utiliza mucho, creo yo, no sé. Ya Pero no se ahora ya hay ocupan por otros, lo que ya salen malos. ya muy bien. También encontramos los químicos,
¿sí? Por ahí decían las pastillas, por ahí decían, no sé, ¿qué más decían por ahí? Las Las pastillas, las inyecciones, creo que decían, inyecciones. ¿verdad? Ya, Pero dicen eso ya no es un 100%. ya, depende. Los Ujú. métodos anticonceptivos siempre van a tener un margen de error, ¿sí? Pero de eso también depende de Porque cómo yo con la inyección quedé embarazada de mi segundo hijo. de pronto la inyección estuvo caducada o no se la puso en la fecha indicada. No, yo era muy fácil, muy derechita con mis cosas y quedé embarazada. Bueno, a veces pasa. Ya son los designios. Miren, y por último tenemos el definitivo o los quirúrgicos, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Ligamientos de trompas, Ya, muy bien. ¿Y en los hombres cómo se ha sabido llamar? Miren. la vasectomía. Muy bien, entonces, hombrecitos, si no quieren tener hijos, también pueden hacerse la vasectomía, ¿sí? Eso El ya depende compañero de por ahí cada que ya quien. tiene 6 hijos. Stalin creo que. No. Ya miren, chicos, aquí tenemos una presentación de los métodos anticonceptivos que ya los conversamos. Sí, todo esto ya los conversamos, ¿ya? Voy a adelantar un poquito, que son las ITS que decíamos, básicamente que son infecciones de transmisión sexual. ¿Y cuál es la única manera de combatirlos? No en un 100%, pero sí nos va a ayudar a través del uso del preservativo. Preservativo. Mira, aquí nosotros tenemos unos ejemplos de estas infecciones, ¿sí? Que se denominan por micóticas. En este caso se ha citado el ejemplo como la candidiasis vulvo-vaginal. Miren, también se pueden contagiar a través de bacterias, como puede ser la vaginosis, la clamidia, infecciones, la sífilis. Alguien que conozca una infección de transmisión sexual. El SIDA, Ya, muy bien. Otra. La gonorrea que le dicen también. Ya, muy bien. El SIDA. Pero Muy bien. La ladilla. ¿Han escuchado hablar sobre el BPH? ¿Qué será eso? ¿Qué? BPH. De Aquí lo tenemos al último. Miren, esta forma de transmitirse es viral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las virales? Miren, aquí se ha citado el herpes, el papiloma humano, el BPH que yo les mencionaba, el virus del papiloma, ¿sí? Estas son las distintas maneras que se pueden contagiar, ¿ya? Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo es el proceso o el desarrollo de la enfermedad de la gonorrea, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que salen unas gotas, ¿verdad? Un flujo, algo viscoso, ¿sí? Aquí también tenemos el VPH que hablábamos. Esto es el virus, también conocido como el virus del papiloma humano, ¿sí? Que son unas verrugas en los genitales, tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Y también por ahí me hablaban del VIH. Miren, sabemos que en la actualidad la medicina ha desarrollado bastante, ¿sí? Entonces, por lo general, si se lleva un temprano proceso, un control, ¿sí? Va a poder mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Pero preferiblemente hay que cuidarse, ¿verdad? Y listo, miren chicos, aquí tenemos una presentación de algunas imágenes, ¿sí? Que en el caso de que, por ejemplo, pongo un ejemplo, una persona embarazada, ¿sí? no ¿Será que es puede importante fumar, el no puede cuidado? tomar. ¿Verdad? No podemos ya, si es que les gusta, yo que sé, fumar, debería preferiblemente evitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso va a afectar al feto, Perfecto. al bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué decíamos? Que todo lo que se alimenta la madre cruza por ¿dónde? Por el cordón umbilical. Muy bien, y eso le va a afectar básicamente al bebé, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos en nuestra última presentación. Nos dice, ¿qué medidas considera que se debería tomar para evitar embarazos a temprana edad? ¿Qué consejo le darían ustedes, yo que sea un familiar, a una amiga, un hijo, una hija? ¿Sí? Que se cuide. ¿Qué más? protegerse. Que se Proteger, protege. ¿ah?
para evitar los embarazos a temprana edad. Nuestro país es uno de los latinoamericanos que tiene bastante tasa o índices de embarazo a temprana edad, ¿sí? Entonces, tratemos de conversar con nuestros hijos y hacer un acto de conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces no están preparados, ¿sí? Pero Y hay algunas personas que todavía eso es un tabú para ellos. ya, entonces debemos, Ese es. esto es un problema social, ¿verdad? Que debemos tratar de apoyarnos más y tener esa confianza con quienes lo necesitan. Miren, de pronto nos dicen los anticonceptivos disminuyen la fertilidad. ¿Esto qué será, verdad o mentira? Sí, puede ser. ¿Verdad? Bueno, esto es falso. Es un No, mito que se no ha es creado, cierto. pero es algo falso. Como lo mencionó Lady, creo que nos decía, ella estando cuidándose, se quedó embarazada. Miren, entonces esto no es verdad, es falso, ¿no? Dice, se evita el embarazo si orino antes o después de la relación sexual. ¿Han escuchado esto ustedes? Eso es mentira también. Es mentira, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos ayuda a orinar, el orinar después de una relación sexual? Sí nos ayuda Antes un nos poco, ayuda, antes nos pero ayuda a que se me ponga más adentro. no, cuando en algo sí nos ayuda a orinar después de la relación sexual es que elimina bacterias. Sí, entonces es Eso recomendable, pero no para que evitarme el embarazo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué decíamos que son las ITS? Son son por lo menos el SIDA, ya, muy bien, el son VIH, muy bien, son enfermedades de transmisión enfermedades. sexual. Ujú. Ya, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ha terminado nuestra presentación y en este momento, por motivo de tiempo, me voy directamente a ver las preguntas de la clase en vivo número 6, ¿verdad? Esperemos que no se me acabe el tiempo, chicos, porque ha sido una clase muy entretenida, considero yo. Súper entretenido. Miren, chicos, dice, fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear otro individuo. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Dice, enfermedad de la piel causada por los hongos que pueden afectar tanto la piel como las uñas. Sí, creo que obvié esta parte, pero aquí es la micosis. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar sobre ella? Creo que sí. Ya es un hongo, ¿verdad? Que se adhiere en este caso a las uñas. Ya, entonces terminamos el intento y enviamos. Chicos, espero que no se corte la clase y poder avanzarme a despedir de ustedes. Y si no, pues ya nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a enviar todo y terminamos.